Bienvenidos a Realidad Jurídica. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema candente en las actividades inspectoras de la Inspección de Trabajo y sobre todo en el cómputo de plazos para constatar si la Administración, en la realización de sus obligaciones ante los administrados, cumple los plazos de caducidad de las mismas. Es decir, hay que tener en cuenta cuándo comienza la actuación inspectora y cuándo termina en relación con los plazos que la norma establece al respecto. En este caso vamos a intentar hacer y dejar constancia de que la Administración tiene un plazo de 9 meses establecidos por la norma, como luego vamos a expresar, para resolver el procedimiento administrativo en relación con sus actuaciones, y que cuando sobrepasa dicho plazo, la norma entra y la resolución termina anormalmente por caducidad. Para ello vamos a tener en cuenta, aunque sea un poco farragoso, y vamos a explicar inicialmente todas las normativas que serían de aplicación para comprender los plazos de caducidad. Hay que partir de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que dice claramente y expresa cuándo comienzan las iniciaciones o cuándo se inician las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y así en su artículo 13.1 manifiesta: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará de oficio siempre como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa o en virtud de denuncia, todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen y que luego vamos a expresar. Estableciendo claramente en el artículo siguiente, artículo 14, lo que son las modalidades y documentación de la actuación inspectora, dejando claro en el 14.1 que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social siempre se desarrollará mediante visita a los centros o lugares de trabajo sin necesidad de previo aviso, mediante requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de quien resulta obligado para el que se presente en las oficinas, aportando la documentación que se señala en este caso o para efectuar las aclaraciones que estime pertinentes. Todo ello en virtud de un expediente administrativo cuando el contenido de su actuación permite iniciar y finalizar dichas actuaciones. Las visitas de inspección, como es obvio, podrán realizarse por uno o varios funcionarios y podrá extenderse durante el tiempo que se estime necesario. Está refiriéndose en este caso a las visitas. Bien, igualmente el apartado 1 bis de este artículo 14 deja bien claro que la Inspección de Trabajo podrá actuar mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en las administraciones públicas, inclusive de la Unión Europea. Se plantea la cuestión de que si la Administración de Trabajo se excede o no se excede en los plazos. Y aquí es donde queremos entrar desde cuándo, es decir, el día quo y el día quen, que se debe tener en cuenta en los plazos de caducidad. Para ello el artículo 14.2 de la ley, muy importante, vamos a ver a continuación cuando lo lea, que establece un plazo de 9 meses y dice en su artículo 14.2: cuando iniciada visita de inspección, véase, y hago hincapié, iniciada visita de inspección. Y lo hago hincapié porque luego se va a tener en cuenta en la jurisprudencia que voy a mantener o que voy a expresar de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que es el punto inicial para tener en cuenta a los efectos de plazo de caducidad. Por tanto, repito nuevamente la norma. Cuando iniciada visita de inspección no fuese posible su prosecución y finalización por no aportar el sujeto a la inspección los antecedentes o documentos solicitados, la actuación inspectora proseguirá según requerimiento para su aportación en la forma indicada. Dice: las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por un espacio de más de 9 meses, salvo que la dilación sea imputable al sujeto de la inspección o a las personas dependientes del mismo. Véase que eso va en relación con el plazo excepcional que se podrá dictar, porque dice el artículo 17 de la misma norma, 42/97, claramente, ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, manifiesta: las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a un mismo sujeto no podrán dilatarse por un tiempo superior a 9 meses continuados, salvo que la dilación sea imputable al sujeto de la inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance de requisitos que se indican a posteriori,
por otro periodo que no exceda de 9 meses cuando concurran las siguientes circunstancias. Es decir, como se puede comprobar, hay un periodo ordinario normal de actuación de las actuaciones inspectoras que será de 9 meses y solamente para el caso, insisto, de que se den una serie de circunstancias que vienen tasadas en la norma, dicho periodo se podrá extender por otros 9 meses más hasta un cómputo total de 18 meses. Aclarado esa circunstancia, vamos a entrar y clarificar un aspecto muy importante a efectos de inicio del cómputo de plazo. El artículo 9 del Real Decreto 928 de 1998, decreto importante a los efectos de, como establece la norma del Reglamento General sobre procedimientos de imposición y sanciones, etcétera, etcétera, por no ser muy reiterativos, establece de forma clara y expresa las formas que deben dar lugar a la actividad de comprobación previa de la inspección. Es decir, establece criterios de inicio, pero nunca no equivocar este criterio de inicio con el acto iniciador del procedimiento. Así, el artículo 9 dice: la actividad previa, insisto, previa de comprobación podrá iniciarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 42/97, que ya hemos expresado anteriormente, ya sea por orden superior de autoridad competente, ya sea Administración del Estado, autonómica o correspondiente a la Junta de Inspección Provincial o unidades especializadas. También puede iniciarse por orden de servicio de las jefaturas de la Inspección Provincial, de sus unidades especializadas o del inspector encargado del equipo en aplicación de los planes, programas y directrices sobre la actuación de la inspección. También por petición de cualquier órgano jurisdiccional como determinante o como determinen en su objeto, amplitud y finalidad. También por concreta petición de organismos de la Seguridad Social que colaborarán con la Inspección de Trabajo como informe establece la normativa propia. Y también por propia iniciativa del Inspector de Trabajo y Seguridad Social según lo determinado en sus disposiciones de actuación. Y para terminar, por denuncia. Por tanto, no hay que equivocar estas cuestiones que hemos acabado de plantear como cuestiones, insisto, muy importantes por las que podrá iniciarse la actividad, pero que no se deben de equivocar, insisto mucho, con el inicio del procedimiento. Es decir, una cosa es promover la actividad previa de comprobación y otra cosa es el acto iniciador del procedimiento de comprobación, que, como leía anteriormente, se inicia con la visita de inspección, el requerimiento previo o el expediente administrativo cuando el contenido de su actuación sea así. En definitiva, quiero llamar la atención, y aquí hago mención ya a lo expresado anteriormente, a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, en sentencia 1064/2020 de 21 de julio de 2020, que deja bien claro desde cuándo se debe empezar a computar los plazos y lo expresa claramente, y voy a leerlo textualmente en el párrafo final de su fundamento séptimo, que dice: en definitiva, la manera de computar el plazo de 9 meses aparece regulada en el artículo 17 del Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su apartado 3b, y la orden de servicio, insiste, no tiene incidencia alguna para fijar el día inicial en el cómputo del plazo de 9 meses a que se refiere el artículo 14 de la Ley 42/1997, legislación que es aplicable y ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pues dice, ya que la fórmula de cómputo de dicho plazo debe de llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 138/2000, obedeciendo a la previsión de la orden de servicio, es simplemente una cuestión de necesidad de la actividad inspectora y que se encuentra programada, debiéndose la inspección y actuar, en este caso, adecuando sus actividades a la programación de actuación a los que, con arreglo a la propia norma del artículo 14, han de sujetarse las iniciativas de la Inspección de Trabajo. Y en concreto, insiste, la orden de servicio es, así, tan solo el medio de programar la actividad inspectora a desarrollar y el inspector que debe de llevarla a cabo. Todo ello con arreglo a la normativa antes especificada de los artículos 14 de la Ley 42 y 13 de la Ley 42/1997. Insiste, la orden de servicio es el medio organizativo utilizado por la jefatura
de inspección para asignar sus tareas determinadas, pero en modo alguno dicha orden de servicio puede ser considerada, pues, una norma lo establece, como día inicial del cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento, en este caso en cuestión. Termina diciendo que es la cuestión fundamental que quiero que se os quede clara. Este plazo, como hemos visto, comienza con el ejercicio de las actividades de comprobación previstas en el artículo 14 de esa Ley 42/97 y, por tanto, se desarrollan desde, como es obvio, desde el momento en que se lleva a efecto la actividad inspectora. Por tanto, resumiendo, el cómputo de plazo de 9 meses establecido en las actuaciones de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no se inicia, en caso de que exista orden de servicio y posterior visita de inspección, cuando se dicta dicha orden de servicio, sino cuando se produce la visita de inspección, que en tal supuesto es el día inicial del cómputo del plazo de caducidad de 9 meses previsto en el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se aprobó por el Real Decreto 138/2000. La orden de servicio es, insistimos, el medio organizativo utilizado por la Jefatura de Inspección para asignar tareas, inspectores, etc. a ello, pero en modo alguno dicha orden de servicio debe ser considerada como tal iniciadora del procedimiento, pues ninguna norma así lo establece. La previsión de la orden de servicio obedece, por tanto, simplemente a la necesidad de la actividad inspectora, debiendo, por tanto, la inspección adecuar sus actividades a los programas de actuación a los que, obviamente, las iniciativas de la Inspección de Trabajo deben sujetarse. Dicho todo ello, para terminar, cuando recibamos una actuación de un acta de inspección con un acta de liquidación, lo primero que debemos leer con tranquilidad es el día de la presencia o del inicio de la actividad inspectora en el centro de trabajo por parte de los inspectores y computar desde esa fecha 9 meses hasta la fecha de la resolución. Si comprobamos, y es muchas veces da lugar a ello, que han transcurrido los 9 meses, lo que debemos hacer es recurrir dicha resolución por terminación anómala debido a la caducidad del procedimiento por resolución extemporánea de la Administración y no cumplir los requisitos de los plazos establecidos en la norma. Ello nos traerá que la Administración tenga que volver a tener en cuenta los hechos. Y lo digo, y lo dejo bien claro, porque aquí es donde debemos luego tener en cuenta otro precepto jurídico muy importante como es la prescripción. No hay que olvidar que la caducidad no conlleva prescripción de actuaciones. Habrá que computar luego los plazos para ver si las actuaciones de la Administración pudieran haber prescrito y entonces sí evitarnos de la posible sanción o resolución en contra. Insisto, el plazo de 9 meses comienza con el inicio de la actividad inspectora en el centro de trabajo o por la exigencia de comparecencia en la Administración y con los inicios de la comprobación de los datos por parte de la Administración y la resolución y el plazo que tiene la Administración desde ese inicio es de 9 meses. Espero que os haya sido de interés.